Muy buenas tardes a todos que están con nosotros hoy, viernes 22 de mayo. Y tenemos un honor increíble hoy de tener aquí con nosotros el doctor Alejandro Gómez, el actual secretario distrital de salud de Bogotá. Muchas gracias, doctor Alejandro, por su presencia. Pues acabamos de hablar que no solo Colombia, como la Secretaría de Salud de Bogotá ha hecho un trabajo muy importante y sobre todo muy transparente. Es muy claro la transparencia de las informaciones cuando ingresamos a la página de la Secretaría de Salud, pero una oportunidad como esta de hoy para que podamos aclarar nuestras inquietudes en vivo con usted es de verdad un privilegio. Pues mi nombre es Amanda Quintairos. Yo hago parte de un grupo de mujeres que actualmente son como casi 40.000 mujeres por el mundo, divididos en 53 núcleos en varias ciudades del mundo. Y lo que hacen las mujeres de Brasil es promover acciones sociales y culturales, pues con el intento de mejorar la calidad de vida de brasileños y extranjeros en las ciudades que vivimos. Y yo hago parte actualmente del Comité de Salud del Grupo Mujeres de Brasil del núcleo de Bogotá. Nosotros hemos preparado en el Comité de Salud una secuencia de una pauta con algunos de los temas y creo que podemos empezar directamente con esas preguntas. El aislamiento social obligatorio está previsto hasta el 31 de mayo actualmente. ¿Cómo usted cree que va a ser desarrollado el proceso de salida de la cuarentena? ¿Usted cree que van a haber más prorrogaciones? A ver, lo primero que hay que decir son obviedades, pero hay que destacarlas para empezar. Y es que estamos frente a una enfermedad nueva y en ese orden de ideas tenemos que tener una cierta humildad a la hora de tomar decisiones y sobre todo una capacidad de estar evaluando los resultados de estas decisiones de manera permanente. Esto no siempre es fácil. Nosotros, desde el punto de vista médico-asistencial, hemos estado casi siempre acostumbrados a tener la razón o a tener una ruta clara de lo que se tiene que hacer frente a tal o cual patología. Pero en este caso estamos en un proceso permanente de experimentación. Nos encontramos ante una infección viral, evidentemente, nos encontramos ante una infección que identificamos un cuadro eh, patológico compatible con una neumonía viral adquirida en comunidad de condición grave y que progresar en un cierto número de casos hacia la insuficiencia respiratoria del adulto y morir el paciente por falla multisistémica. A lo largo de los meses hemos encontrado que este cuadro inicial puede no ser el más exacto. Hemos pasado por temas como de coagulación intravascular diseminada, hemos pasado por tormentas inflamatorias, pero lo único que tenemos claro hoy es que tenemos muy pocas cosas claras. Esto lo digo para enmarcar lo que estamos haciendo en salud pública en el mismo contexto. Si se trata de una infección respiratoria viral que se transmite vía respiratoria y que no tiene ninguna herramienta profiláctica de tipo farmacológico ni de tipo inmunológico como vacuna, lo único que nos quedó fueron las herramientas de tipo salud pública, que era el distanciamiento social. Dieron un resultado extraordinario. Dieron un resultado extraordinario en materia sanitaria, pero por supuesto empezaron a acumular unos pasivos y unos dolores en otras áreas, en las áreas sociales, en las áreas económicas, sin lugar a dudas, en el área de salud mental y en el área de relacionamiento que como sociedad debemos tener. Entonces, aquel éxito que tuvimos con el confinamiento social nos permitió prepararnos para lo que tenemos que hacer como sistema distrital de salud. El temor de este sistema nuestro, como el de los sistemas distritales del mundo entero, es verse sobrepasado por la demanda de pacientes. La mortalidad es relativamente similar en unos países o en otros, pero en aquellos en donde es más alta, la mortalidad pareciera estar ligada
además de los fenómenos de tipo etáreo, donde hay gente de mayor edad y con mayores comorbilidades, a aquellos países en donde la demanda ha sido superior a la oferta en la unidad de cuidado crítico. Nosotros como Bogotá no queremos llegar a esa situación, no queremos llegar a tener que definir qué paciente se ventila y qué paciente no se ventila porque estemos escasos de recursos. Entonces, el confinamiento social nos ha permitido prepararnos e ir creciendo en todas las otras líneas de trabajo que ustedes probablemente han conocido. Frente a su pregunta en particular, ¿se acabará el confinamiento terminando el mes de mayo? Yo creo que el confinamiento llegó para quedarse. Como discurso, llegó para quedarse, pero cada vez son menos las personas confinadas. Creo que se va a prolongar. Creo que a 31 de mayo estaremos diciendo que nos vamos todo junio, por ejemplo, o todo julio quizás, que es el momento en que tal vez en Colombia tengamos el mayor pico de impacto de la pandemia con mayor demanda de servicios altamente especializados. Pero de la misma manera que el gobierno nacional va diciendo la cuarentena sigue, del otro lado está permitiendo que salgan más personas al sector productivo. Entonces, esto va a llevar a que nuestros indicadores empiecen a deteriorar. Es absolutamente lógico esperar que en la medida en que tengamos más personas en el ambiente laboral, en el ambiente comercial, en el ambiente social, tengamos más contagio. Por ende, vamos a tener cada vez más demanda de nuestros servicios. En Bogotá hemos puesto 2 puntos que los hemos marcado como líneas rojas para tomar decisiones de volver a confinar la gente. El primero tiene que ver con el transporte público. En el momento que nuestro sistema de transporte público, el Transmilenio, que lo conocen todas las personas que residan en Bogotá, pero que probablemente quienes no residan en Bogotá tenemos que decir, es un modelo de buses articulados que recorre la práctica extensión de toda Bogotá, que es una ciudad de 7,5, 8 millones de habitantes. En el momento en que ese transporte público llegue a un nivel de ocupación del 35% o más, probablemente sea el instante de volver a decir a la gente, nos tenemos que quedar en casa, porque con 35% o más de personas en Transmilenio, la distancia de 1 metro entre una persona y otra no se podrá garantizar y entonces Transmilenio será una condición de riesgo y de infección en el COVID. Y la otra línea roja que hemos planteado es el uso de las camas de cuidados intensivos dispuestas para la atención de COVID. Nosotros empezamos, a ver, Bogotá tenía en el mes de enero 1.000 camas de cuidados intensivos. Con el confinamiento pudimos determinar 300 de ellas para atender COVID. Dejamos 700 para todas las otras patologías que nos acompañan como una metrópoli común y corriente. Pues bien, esas 300 las hemos subido y en este momento contamos con 630, o sea, hemos duplicado nuestra capacidad. La consideramos insuficiente ese incremento al momento en que tengamos mayor demanda. Probablemente vamos a tener que subir hasta 2.000, pero hoy viernes, contamos con 6.300. Y el nivel de utilización de esas camas el día de ayer estaba en el 37%. La línea roja que nos pusimos es al 70% de ocupación de las camas de cuidados intensivos, tenemos que volver a guardar la gente en casa. Esta no va a ser una epidemia que transcurra con un solo pico. Esta va a ser una epidemia que probablemente va a tener una morfología de varios picos sucesivos, cada uno de ellos más bajo, probablemente por la adquisición de algún nivel de inmunidad dentro de la población. Pero esta es la situación que estamos enfrentando y probablemente la vamos a tener que vivir a lo largo de los próximos 6 meses o tal vez 12. No, me pareció muy interesante incluir en esta planeación el número de camas de casi dos tercios, casi, sí, 2 tercios de camas para patologías no COVID, porque pues las otras patologías no salen del escenario, las personas siguen teniendo, pues sufriendo de patologías crónicas, de cáncer, de infarto, y poner eso sobre la mesa, la ecuación me pareció muy importante. O sea que tenemos no solo que nos prepararnos para nuevas prorrogaciones, como para nuevos periodos de confinamiento después del levante de la cuarentena. Probablemente así va a ser, y permítame destacar una parte de sus palabras, y es que las otras patologías no COVID, algunas de ellas están cursando extraordinariamente bien. Es el caso de la infección respiratoria aguda. En Bogotá tenemos el nivel de infección respiratoria aguda más bajito que hayamos tenido en los últimos 10 años.
Claro, dejamos a chicos y chicas confinados, no están en el sector educativo, entonces la infección respiratoria aguda que tenemos cada año y que produce morbilidad y mortalidad, por supuesto, dentro de nuestra población, no hemos tenido que atenderla. Pero las otras patologías que usted mencionó, doctora, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, la salud mental, las enfermedades como la diabetes, algunas inmunodeficiencias, probablemente se están agravando y probablemente se están agravando porque el confinamiento social llevó a que buena parte de estos pacientes abandonaran temporalmente tratamientos que son absolutamente necesarios. Entonces Exactamente. estamos, digamos, acumulando una carga de la enfermedad que también tenemos que tener en cuenta y a veces patologías, un simple abdomen agudo por una apendicitis, está llegando más complicado de lo que debiera llevar porque las personas se están demorando más para acceder al servicio, también por el temor que tienen al contagio. Entonces, ¿qué tipo de orientaciones tenemos que dar a las personas pues, que están aquí con nosotros hoy sobre que sufren de otros tipos de patologías, que siguen con sus tratamientos? Bogotá planteó un modelo de atención para el paciente respiratorio y era a través de una línea telefónica y tenemos dispuestas unidades móviles de atención domiciliaria en el que le atendemos absolutamente a todos. Pero hay que dejar claro que de la misma manera que le decimos a las personas, no vaya a los servicios de urgencia si no lo considera necesario, también hay que decirles vaya si lo considera necesario, porque el mensaje, que es un poco sutil, no lo hemos podido llevar bien a la comunidad. La gente simplemente dijo no vuelvo a los hospitales por ninguna razón. Pacientes en tratamiento oncológico, pacientes con quimio, con radio, con segundas o terceras cirugías para problemas de oncología, pacientes con procesos inflamatorios agudos. Hablo de colecistectomías, hablo de problemas de próstata, hablo de problemas de tiroides, incluso suspendieron los procedimientos diagnósticos que pudieran ser en cierta manera urgentes. Hombre, uno no puede dejar unos nódulos fríos en algunas partes sin hacer una biopsia durante 60 o 90 días, porque probablemente las condiciones del curso natural de esa enfermedad se empiezan a empeorar. Esta mañana, sin ir más lejos, estábamos en reunión con los hospitales y clínicas, tanto públicos como privados de la ciudad de Bogotá. Nosotros en Bogotá, desde la Secretaría Distrital, dimos una instrucción hace 7 semanas, 8 semanas, suspendan los procedimientos selectivos, suspendan las visitas hospitalarias, suspenda todo aquello que sea suspendible. Pues bien, el 1 de mayo dijimos, volvamos a reiniciar todo lo que podamos reiniciar sin que se constituya un riesgo. Claro, nos hemos tenido que reinventar como IPS. Hoy la teleconsulta tiene un papel muy grande. Hoy el tema de los elementos de protección personal tienen unos elementos muy importantes. Hoy algunas cabinas, por ejemplo, para el proceso de intubación de pacientes han llegado para quedarse. O sea que le estamos diciendo al personal sanitario que debemos hacer procedimientos que no conlleven riesgo. Y si tienen riesgo, que utilicemos los elementos de protección personal que minimizan el riesgo, pero también a los pacientes que pueden volver a los hospitales, que no constituyen un foco de infección, como se pudo haber dicho en algún momento, y que aquellos tratamientos que no se deben suspender, por favor, no los suspendan. Perfecto, perfecto. Bueno, Colombia, exacto, se ya contestó esta pregunta muy bien. Hay varias localidades en Bogotá con una tasa de contagio mayor que la media y que fueron declaradas zonas especiales. ¿Las medidas especiales ya están surtiendo efecto? Sí, usted menciona la estrategia que tuvimos que asumir hace alrededor de 20 días con las decisiones de volver a algunas personas o alguna parte de la población a los procesos productivos. Como decimos, Bogotá es una ciudad de una extensión muy grande, con entre 7,5 y 8 millones de habitantes, y en esta gran extensión la infección se manifiesta de manera diferente según el territorio, según las condiciones epidemiológicas y etarias de las personas, pero también según las condiciones sociales. Las personas que tienen menos recursos económicos probablemente tienen la necesidad de salir de su casa más rápidamente que aquellos que tienen unos recursos que les permiten mayor solvencia. Eso lo hemos demostrado aplicando miles de pruebas. A la fecha tenemos aplicados en Bogotá alrededor de unos 70,000 pruebas aproximadamente, siguen siendo muy pocas. Ok. Subimos
de un nivel muy bajo. En este momento estamos alrededor, si mal no recuerdo, de 7.500 pruebas por millón de habitantes, pero probablemente tenemos que subir mucho más. Esa aplicación de pruebas y la georreferenciación de las mismas, mezclándola con elementos de inteligencia artificial, tecnologías de la información, etcétera, nos ha permitido ubicar dentro del mapa lo que llamamos puntos calientes. Puntos calientes son unas zonas geográficas muy pequeñas en donde coexisten tres fenómenos: pacientes positivos para COVID, contactos de pacientes positivos para COVID, porque no necesariamente tienen que estar cerca al sitio de residencia, y tercero, población con alto nivel de vulnerabilidad, población con grupos etarios avanzados, población con comorbilidades. Esa información la tenemos nosotros todos los días y la vamos poniendo en el mapa, y por eso ustedes en Salud Data ven que el mapa de Bogotá tiene colores más fuertes en unas partes que en otras. Esa fue la razón para hacer lo que usted menciona como zonas de cuidado especial. Si bien Bogotá todas siguen alerta amarilla, algunos puntos en particular los ubicamos como alerta naranja. Allí llevamos a todo el personal de salud que normalmente hace vigilancia epidemiológica. Nosotros llevamos personas al espacio público, hay otros equipos que trabajan en el espacio laboral y hay otros equipos que trabajan en el espacio hogareño, en los hogares de las personas. Hay un cuarto equipo que normalmente trabaja en el espacio educativo, pero ese espacio está cerrado, entonces los utilizamos para estos tres. Llegan nuestros equipos de epidemiología a hacer sensibilización, a hacer educación, a hacer acompañamiento, pero también a llegar a los hogares y a hacer atención, a hacer aplicación de las muestras. Es un ejercicio pedagógico y asistencial. Sí ha dado resultados. Ha disminuido la sensación de... Hay una buena parte de la población que se siente absolutamente imbatible frente a la enfermedad, que piensa que a ellos no les va a dar. Bueno, hemos podido ir modificando ese imaginario para que todas las personas se cuiden, pero además hemos mejorado en el uso de los elementos de protección personal para que todo el mundo salga con tapabocas y que lo utilice bien, porque lo otro es el tapabocas pues al cuello o Claro. solamente tapando la boca y Mientras no la como. nariz, etcétera. Todo ese tipo de cosas. Entonces en eso también se ha mejorado. Esperamos poder compartir con todos a partir de este fin de semana nuestros resultados de la tasa de transmisión. El RT que llamamos en epidemiología, parece que también lo hemos logrado tocar con 2 semanas de confinamiento más estricto en estas zonas. Perfecto. Sobre la estrategia de pruebas que usted ha mencionado, ¿cuáles son las metas de pruebas para los próximos 3 meses? Nosotros esperamos llegar aproximadamente a unas 15 o 20.000 pruebas por cada millón de habitantes. Okay. Según el estadio de la epidemia, las primeras pruebas se orientaron fundamentalmente, eran escasas, hay que recordarlo, cuando empezamos había una escasez de pruebas, se hicieron análisis juiciosos hacia qué tipo de pruebas se debería utilizar. Ya llegamos todos a un consenso mundial que trabajamos con pruebas moleculares, fundamentalmente el protocolo Berlín, pero siempre pruebas moleculares. Las pruebas serológicas que en un momento dado plantearon una esperanza, en el momento actual se han demostrado de poco valor. Sobre eso podemos ahorita volver, pero el tema que tiene Bogotá en este momento es la aplicación de pruebas moleculares. En la actualidad contamos con 300.000 pruebas. También superamos el problema del kit de extracción, que en algún momento no se consiguió. Hoy tenemos un cierto reto alrededor de los hisopos con los que se hace la toma de muestras. Cada detallito pues ha sido complejo de mejorar, pero lo hemos logrado superar. Nosotros ya no solo estamos haciéndole las pruebas al paciente sintomático y a aquella persona que es contacto del paciente sintomático del COVID positivo, sino que empezamos a hacer estudio de clúster poblacional. Perfecto. Determinamos epidemiológicamente algunos grupos poblacionales, o bien por su condición profesional, o bien por su ubicación geográfica, que lo determinábamos de alto riesgo. Y entonces empezamos a testear aleatoriamente esta población. La población de salud, por ejemplo, es la primera, los que están en primera línea, sobre todo. Hablo de servicios de urgencia, salas de reanimación, cuidados intensivos y cirugía. Entonces, allí estamos haciendo testeo, pero también lo estamos haciendo en los próximos días para otras personas que las consideramos importantes. Ya empezamos con el habitante de calle, que constituye un reto y también un riesgo. Vamos a empezar
con las personas que llamamos acá domiciliarios, o sea, las personas que llevan o mercados o alimentos o diferentes cosas a las casas como servicio domiciliario, porque también pensamos que allí existe un riesgo. Vamos a trabajar con la fuerza pública que ha permanecido en calle y hemos trabajado con las personas que trabajan en el transporte público. Entonces, ya no es solo buscar el paciente positivo, sino también aquel paciente completamente asintomático que eventualmente puede ser un portador asintomático y que constituye también una fuente de contagio en unas poblaciones que pensábamos estaban exentas de riesgo. Perfecto. Doutor Alejandro, se uma pessoa evoluciona com um quadro mais grave em la casa e necessita chamar a ambulância, qual número deve chamar? 1, 2, E 3. 1, 2, 3. E ustedes tienen un sistema integrado de los hospitales que les diga quién está preparado para recibir a esta persona o que tiene camas disponibles. Muy bien. Se centralizó la información en el 123. El 123 en Bogotá es una línea única de atención para todos los problemas sociales que hay. En el 123 se pueden reportar los incendios, los abusos, los problemas de seguridad, etcétera. Pero pusimos una sala especial para salud. Nosotros en la Secretaría de Salud tenemos algo que se llama el Centro Regulador de Urgencias y Emergencias. Entonces, en el 123, que es la sala de emergencias de toda la ciudad, pusimos una sala grande de salud y el CRUE, nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias, también se fortaleció. Allí se atienden la totalidad de las llamadas por problemas de salud y particularmente por problemas respiratorios. Si el paciente o la familia lo único que necesita es consejería y acompañamiento, le seguimos haciendo consejería telefónica. Si requiere alguna atención, le despachamos una unidad que va con médico, con enfermero, con terapeuta respiratorio si es necesario para la toma de la muestra y se le hace la toma. Si en ese momento se determina o posterior que el caso se complicó y requiere una atención hospitalaria, desde nuestro Centro Regulador de Urgencias y Emergencias despachamos las ambulancias que se requieren, ambulancias medicalizadas o ambulancias de transporte básico con los elementos de protección personal necesarios para llevarlo a los hospitales. En este momento, la Secretaría Distrital de Salud hace una evaluación diaria de cuáles son las UCI que tiene la ciudad y cuál es el nivel de ocupación. Todavía no hemos asumido el control de todas las UCI. ¿Por qué? Porque estamos en una capacidad que no se ha copado sino en un 37%. Determinamos de la mano del gobierno nacional que al llegar esa utilización de las camas a un 70%, el control de las UCI ya no va a ser ni de los aseguradores ni de los prestadores, sino que será de la autoridad sanitaria. Desde nuestro centro regulatorio, nosotros georreferenciadamente podemos ubicar cada una de las UCIs, su disponibilidad y cada una de las ambulancias para que el proceso sea inteligente en cuanto a oferta y demanda. Perfecto. Ahí entran las públicas, las privadas, todo van a ser gerenciado Todos. por ustedes. Perfecto. En caso de una posible inminencia de la dificultad de la población, que ya sabemos que hay para acceder a alimentos, ya sea debido a vulnerabilidad económica o incluso, en peor escenario, la baja producción de provisiones, ¿prevé la Secretaría de Salud un plan de seguridad alimentaria y nutricional durante la pandemia? De hecho, lo empezamos desde el primer momento cuando hicimos nuestro simulacro de confinamiento. Nosotros empezamos con un simulacro en el cual logramos que el 90% de las personas se quedara en casa durante un fin de semana. En Bogotá hay una condición de cultura ciudadana extraordinaria. La gente tiene un compromiso muy importante con la norma, así uno pensara que no. Claro, el compromiso se va agotando cuando se prolonga el tiempo de confinamiento, pero a partir del tema de la cuarentena decretada por el gobierno nacional, desde la primera semana dijimos tenemos que proteger a las personas que están en inseguridad alimentaria, como usted lo decía. Una cosa es hacer un confinamiento cuando se tiene recursos y otra cosa es cuando se trata de una persona que es un empleado informal, tal vez, que vende alguna cosa en la vía pública y que se gana lo que decimos nosotros el diario. Si no logra tener un ingreso diario, probablemente no logra tener un consumo diario. Lo identificamos y se empezó con un programa que llamamos Bogotá Solidaria a llevar alimentos a una gran cantidad de familias que teníamos previamente seleccionadas o focalizadas
por necesidades básicas insatisfechas, privilegiando madres cabeza de familia, personas que tenían familiares en condición de discapacidad, etcétera, etcétera. Al avanzar el proceso de confinamiento, nos dimos cuenta que ya no teníamos que atender a la población más pobre, sino que aquella que no considerábamos priorizada en un primer momento se tenía que priorizar. Las personas que todavía no estaban en la base económica de la sociedad, sino que estaban un poco más alto, también tienen una fragilidad económica grande. Me explico. Hay personas que pueden sobrevivir un par de semanas, pero la tercera semana ya no tienen la capacidad. Entonces, lo que se ha conocido genéricamente como clase media fue identificado por la alcaldesa ha sido clara en eso, en decir, a la clase media también hay que ayudar. La capacidad, digamos, el colchón económico que tiene la clase media también se agota y se agota aproximadamente a la cuarta semana, a la quinta semana, ya no lo están logrando. Entonces, a esta clase social también se le llegó, sin abandonar la primera, se le llegó, pero ya con una condición distinta. Estos permitían más fácil hacerles transferencias económicas. ¿Por qué? Porque ya era una población bancarizada, con precariedades, pero bancarizada. Entonces, este segundo grupo poblacional se ha atendido a través de transferencias económicas. Y por supuesto, estamos trabajando con esa amplia clase media, trabajando en asuntos de subsidios. Por ejemplo, se han dado facilidades para los temas de las responsabilidades fiscales, para los impuestos que se tienen que cubrir, para los temas de arrendamientos, para los temas de servicios públicos. Por supuesto que sí. En Bogotá, desde el primer momento hasta hoy mismo, estamos haciendo apoyo de seguridad alimentaria a los que están con mayores dificultades económicas y de apoyo solidario económico a aquellos que están en lo que conocemos como clase media. Perfecto, muchas gracias. Yo tengo oh, 4 minutos antes de empezarmos la conversación, usted mencionó ya de una que todas las decisiones son pautadas en evidencias. Y ya habíamos preparado una pregunta sobre eso porque en Brasil hay una gran discusión sobre el tratamiento medicamentoso del COVID relacionados a medicamentos como la hidroxicloroquina. Estão utilizando em Colômbia para casos que não se estão manejando através de protocolos hospitalares, ou seja, fora dos hospitais estão manejando hidroxicloroquina, ou só dentro de hospitais com protocolos? No, desde el punto de vista, a ver, las autoridades sanitarias no lo controlamos todo, por supuesto. Ok, Hay que decir con toda claridad que no hay ningún tratamiento ambulatorio que estemos instaurando. ok. De hecho, nos asisten muchas dudas sobre todo lo que se ha mencionado. Todos estamos buscando con esperanza, a veces con desespero, algún tipo de tratamiento. A la fecha no se ha demostrado nada de manera categórica que sea la mejor opción. Tenemos grupos muy serios, por supuesto, cuando uno hace parte de un grupo de intensivistas y está atendiendo 20, 30 pacientes y está teniendo una tasa de mortalidad del 50%, que es la que se está presentando en unidad de cuidados intensivos, es perfectamente lógico que estos clínicos, con los virólogos, con los infectólogos, con los intensivistas, estén ensayando una u otra terapia. Estamos utilizando en Colombia el tema de la hidroxicloroquina, estamos utilizando tal vez la mezcla con el antibiótico que se ha planteado, llegamos al momento de utilizar en un principio los antirretrovirales, sé que en algunos grupos se está haciendo anticoagulación, sé que en otros se está trabajando con dosis altas de esteroides, con grupos muy, digamos, muy serios desde lo académico y desde la evidencia. Hoy no existe ningún tratamiento, incluso hospitalario, que sea recomendado por la autoridad sanitaria. Estamos todavía en etapa de experimentación. Isso é muito Tuvimos esperanza con el uso del plasma convaleciente. Hoy todavía está en tela de juicio el uso de plasma convaleciente en algunos pacientes. Hemos hecho grupos de investigación nuevamente, investigaciones serias que pasan por los comités de ética, que tienen pares académicos, etcétera, tratando de encontrar por dónde tendremos salidas en el futuro. Pero a su pregunta, tratamiento ambulatorio no hay ninguno y ninguno está avalado por la autoridad sanitaria ni local ni nacional e incluso no hay ninguna recomendación explícita para tratamiento hospitalario o de alto nivel de complejidad. perfeito. Eu vou ler aqui algumas das perguntas que estão chegando de los que los estão assistindo. Gabriela Márquez pergunta como garantizar que toda a população tenha acesso a equipos de proteção individual
para que salgan a las calles de manera segura. ¿Existe alguna política de distribución de tapabocas para los ciudadanos en Bogotá? No, no somos capaces de garantizar elementos de protección personal para 8 millones de personas, hay que decirlo con claridad. Por supuesto que para el personal sanitario sí está garantizado. Allí no, pues, tuvimos problemas en un principio, todavía siguen habiendo inconvenientes en materia de suministros o altos costos, sobre todo en tapabocas para personal asistencial. Hablo de los tapabocas de alto flujo con N95. Eh, pero para la población general no. De hecho, se tomó la decisión de promover la fabricación de tapabocas caseros, de promover la fabricación con unos mínimos elementos técnicos de tapabocas que pudieran ser reutilizables con las telas que nos han generado más confianza, porque en realidad no existe, por lo menos en nuestro medio, tal vez otro pueda decir una cosa en contrario, cómo suministrar tapabocas a la totalidad de la población. A las personas en riesgo, sin lugar a dudas. A los funcionarios estatales que trabajan con poblaciones en riesgo, sin lugar a dudas. Algunos en particular, los adultos mayores que están en confinamiento. Por ejemplo, la población que está en condición de calle, los habitantes de calle, pues a ellos sí que les llegamos con medios que podemos suministrar desde el Estado. Pero para la totalidad de la población es claro que no. Ok. Es que la persona que envió dice que es de grupo de riesgo. Si hay alguno y está con dificultad de comprar los tapabocas, entonces, ¿dónde puede dirigirse para conseguir, para lograr? Bueno, la verdad no sé a qué grupo de riesgo pertenece, pero le invitamos, por supuesto, a comunicarse como siempre con el 123, donde podemos darle asesoría tanto desde el punto de vista médico como desde el punto de vista social. La otra es si hay alguna previsión para apertura de cafés y restaurantes. No, desde el punto de vista sanitario, no. Yo sé que mis compañeros de gabinete, desde el punto de vista productivo y económico, por supuesto, están pensando en esto. Okay. Nosotros pensamos que el consumo de alimentos en lugares públicos no es una buena alternativa. Y estarán de acuerdo conmigo porque el elemento de protección personal por excelencia, que es el tapabocas, no lo quitamos. De hecho, encontramos, mire usted, que algunos de los brotes que tuvimos en instituciones de salud, que eran rigurosísimos en el uso de elementos de protección personal para interactuar con el paciente, obedecieron a las actividades sociales en donde los profesionales de la salud se tomaban un café al inicio del turno o al final del turno o al momento de comer algún alimento, en donde se juntaban 6, 8, 10 personas que estaban en el turno y en un espacio cerrado ya no tenían los elementos de protección personal y tuvimos focos de infección y brotes, incluso en instituciones prestadoras de servicios de salud. Eso nos lleva a pensar que los restaurantes, cafeterías y cafés no podrán prestar el servicio de atención in situ durante un buen número de meses. Estamos invitando a que puedan reinventarse, a que puedan hacer despachos a domicilio y algunos de ellos lo han logrado. Sabemos que no es posible para todo el mundo. Es indudable, es innegable el dolor social que ha traído esta epidemia, la cantidad de pequeños negocios y grandes, pero le duelen a uno más los pequeños que han ido a la quiebra por la condición que nos ha impuesto esta pandemia. Pero definitivamente hay algunos que no pueden reiniciar labores por estas fechas. Aquí hay una pregunta. Me gustaría saber si la salida a la calle de los niños ha dado un pequeño respiro a las familias. Sin embargo, hay una sensación de inseguridad en la calle por la soledad y la llegada de personas pidiendo ayuda económica. Por esta razón, cada día aumenta la presión de los residentes del derecho a uso de las zonas comunes. Es importante definir protocolos de áreas sociales en propiedad horizontal. Nos gustaría recibir pautas claras para reabrir esos espacios. Bueno, son muchas preguntas a la vez, Bien. pero tratemos más o menos de hablar de diferentes puntos. Mencionó primero los niños. Es claro que niñas y niños confinados también han pagado un precio alto y sus familias. Hay algunas familias que tienen menos posibilidades en espacio vital. Hay algunas personas que viven en hacinamiento y esto genera no solo incomodidad, sino incluso fenómenos muy claros de violencia intrafamiliar y de intolerancia. Claro que sí. Se tomó la decisión de dejar salir a aquellos chicos, adolescentes, para poder, digamos, disfrutar del espacio público.
sostuvimos una conversación muy interesante con el Ministerio de Salud de cuándo dejar salir a las personas más pequeñas, a los menores de 5 años. Hoy ya de 6 hacia arriba pueden salir con las indicaciones que hemos planteado desde la Secretaría. Estamos en esa discusión, pero pensamos que deberían salir ya. Yo soy de la opinión que deberían salir ya. ¿Por qué? Porque tenemos, como les decía, la tasa de infección respiratoria aguda en el punto más bajo. Pero eso también es una gran ventaja. Si tenemos una cosa tan exitosa, me decían otros pediatras y epidemiólogos, ¿por qué vamos a abandonar esta medida? Hay que estar, digamos que en el justo medio. Cuando uno dice pueden volver a salir, el problema es que salen para toda la ciudad. Si salieran durante media hora, durante una hora, con su acudiente, no más de 2 niños o niñas por cada uno de los acudientes, y fueran a un parque, pues estaría muy bien, pero no siempre eso está garantizado. Sí que estamos empezando a dejar salir a niñas y niños, y esto se va a normalizar, creo yo, en el futuro muy próximo. También hay que saber que los elementos de protección personal no se le ponen a todas las personas, porque hemos encontrado que a bebés le ponen un tapabocas. Hombre, también hay que dejar unas medidas, porque no podemos ser, digamos, ponerles a incurrir en un riesgo más alto que el que estamos tratando de prevenir, por ahogamiento, por cosas por el estilo. En Bogotá son frecuentes socialmente el uso de unos coches que están completamente tapados. Puede ser por el clima que es frío, pero los cierran completamente de manera hermética. De modo que hay unos riesgos pues que tenemos que ir manejando. Frente al tema de que haya soledad en las vías, sí es cierto, estamos tratando con la fuerza pública de hacer presencia y de que esa sensación de inseguridad la tengamos más o menos controlada, pero es uno de los riesgos que corremos. Y alrededor de las zonas comunes de las unidades residenciales no hemos querido avanzar. ¿Por qué? Porque no es lo mismo la zona común de un edificio que tiene 30 apartamentos a la zona común de una unidad residencial que tiene 500 apartamentos. O Perfecto. sea, el nivel de densidad es complejo y hacer el manejo de disciplina social allí puede no ser muy fácil y puede llevar incluso a problemas de convivencia. Pero cada uno de estos temas los estamos revisando todos los días y vamos tomando decisiones poco a poco tratando de favorecer la seguridad y la convivencia. Perfecto. Em, ¿Cómo está Colombia comparativamente con otros países en tiempos de confinamiento? Suena muy complejo pensar en confinamientos que se pueden prolongar hasta julio. Yo creo que cada uno de nuestros países es una realidad distinta. Yo creo que aun cuando estamos todos frente a la misma enfermedad, la enfermedad que hoy estamos sufriendo en la ciudad de Bogotá se diferencia en algo de lo que sufrieron en el norte de Italia y de lo que sufrió España. Sí, La situación del Brasil no se compadece con la nuestra. para nada. Lo que está pasando en Perú y está pasando en Ecuador no se parece a lo de Colombia. Entonces, estamos en una realidad epidemiológica, pero social y política muy distinta cada uno de nosotros. Nuestros números, si los vemos al día de hoy, son mejores que la de la mayoría de nuestros vecinos. Probablemente tomamos decisiones de confinamiento social más rápido y de manera más audaz que en el resto de nuestros vecinos. Eso nos ha permitido prepararnos. Incluso a nivel de Colombia, nuestras zonas no son comparables. Colombia, como ustedes lo sabrán, es un país de regiones y hay algunas regiones que tienen unas precariedades enormes en materia de servicios de salud. Lo que hoy vive el Amazonas, por ejemplo, y lo que vive Chocó es una situación dolorosísima y las grandes ciudades viven distinto. Sin embargo, con todo y eso, Bogotá no se compara con las otras grandes ciudades de Colombia. Ni Cali, ni Medellín, ni Bucaramanga, ni Barranquilla tienen una situación de densidad poblacional como la que tiene Bogotá. Tal vez nos comparamos con capitales, con Lima, con Santiago, con Buenos Aires, con Madrid, que son como unos focos muy particulares en cada una de sus respectivas repúblicas. Insisto, nuestros números en este momento son bastante buenos, pero no se trata de cantar victoria. Cuando uno mira la curva de la incidencia de la enfermedad, tenemos que insistirle a todas las personas que apenas vamos en la curva de subida, que la Exacto. pendiente de la curva se aplanó un poco por las actividades sociales que hemos desarrollado, pero no nos engañemos, vamos a tener muchos más casos y mucha más demanda de atención altamente especializada y para eso tratamos de prepararnos. Y no pensar que eso es una exageración, que eso es una exageración
del gobierno o de quien está tomando las decisiones en las políticas de salud, porque los buenos resultados vienen de estas medidas, porque hay una falsa sensación de que no es para tanto, porque no tenemos tantas muertes así, tantos números de casos, y la verdad es que se ve en otros países que sí es muy grave la situación y que Complejo, el tema comunicacional es muy complejo. El agotamiento de la gente con las medidas de confinamiento social, que es entendible también, pero las presiones de diferentes instancias. Desde el punto de vista del aparato productivo, en Colombia debo decir que hemos tenido una solidaridad muy grande del aparato productivo, pero ya está absolutamente resentido, claro. Digamos que las posibilidades económicas de las empresas también se van agotando, se empieza a hacer un despido de gente, estas personas que se quedan sin empleo ven condicionada su ingreso alimentario a los pocos ahorros que les quedan. En fin, esto es un fenómeno supremamente complejo. Tenemos que mandar un mensaje de que no hemos salido del problema, de que seguimos en la pandemia, de que lo malo está por venir, desgraciadamente, pero que también tenemos que tener una capacidad productiva para que el país no se apague. perfecto. Doctor Alejandro, creo que tenemos que ya, desafortunadamente finalizar por aquí. Teníamos otras preguntas, pero creo que ya estamos cortos de tiempo. Quisiera de nuevo darle muchísimas gracias por la oportunidad de aclarar nuestras inquietudes en vivo. Y pues les felicito muchísimo, pues nosotros todos del Grupo de Mujeres de Brasil, les felicitamos por el trabajo que la Secretaría de Salud está haciendo por todos nosotros. No faltaba más. A ustedes gracias por escucharnos, por valorar nuestra experiencia y ojalá que nos podamos seguir viendo en un nuevo momento. Muchas gracias, Chao. que estén muy bien, chao.